Días, muchachos. Muchachos talentosos. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. ¿Alguno de ustedes me podría recordar de qué hemos estado hablando? ¿De qué? Las promesas, muy bien. Ayer estuvimos hablando que las promesas es cuando alguien se compromete a hacer algo bueno por otra persona, ¿cierto? Como cuando su mamá le dice, yo le prometo que voy a estar siempre para usted. Su mamá siempre va a estar para usted incondicionalmente, ¿cierto? Su mamá hasta la vida daría por usted. Lo mismo haría el Señor por nosotros. El Señor promete que siempre va a estar con nosotros y no nos va a abandonar. El día de hoy vamos a hablar acerca de unas cuantas, de unas pocas en realidad promesas que podemos encontrar en la Biblia, porque como les dije ayer, hay más de 5,000 promesas que podemos encontrar en la Biblia. Y no necesariamente tienen que tener la palabra prometo antes de la palabra, sino que necesariamente tiene que ser dicha por el Señor. Cuando el Señor le dice no te voy a abandonar, es porque no te va a abandonar. Cuando el Señor te dice voy a estar contigo, es porque va a estar con usted. Cuando el Señor le dice que lo va a amar siempre, es porque lo va a amar siempre. Son promesas que podemos encontrar en la Biblia y podemos encontrar muchas más. ¿Verdad, Bárbaro? El primero sin comida de la semana. Entonces, dice que Dios no es un simple mortal como nosotros para mentir y cambiar de parecer. Como les digo, una promesa es cuando alguien se compromete a hacer algo bueno por otra persona, mas sin embargo ustedes saben que los humanos muchas veces mentimos y nos comprometemos, mas no lo hacemos, ¿cierto? Pero el Señor no es mentiroso, el Señor siempre dice la verdad, ¿cierto? Entonces, Él no es un mortal como nosotros para mentir y cambiar de parecer. Dice en Números 23:19, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? ¿Ustedes creen que el Señor no cumple lo que promete? Cuando Él vino al mundo y dijo que iba a traer la salvación y la vida eterna para la humanidad, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí lo hizo, ¿cierto? Cuando vino al mundo y dijo que iba a salvar a sus hijos, ¿lo hizo o no lo hizo? Cuando vino a dar amor, ¿lo hizo o no lo hizo? Vino a cumplir lo que Él dijo que venía a hacer, ¿cierto? Entonces vemos que desde el principio el Señor no es una persona mentirosa, no es alguien inconstante, sino que es alguien que lo promete y lo cumple. Los hombres nos pueden mentir y fallar, pero Dios siempre cumple lo que promete y podemos confiar en su fidelidad. Si Él dice que hará algo, sabemos que lo cumplirá. En nuestra vida terrenal tenemos muchas tristezas y aflicciones, pero en Cristo hallamos la paz que necesitamos para seguir adelante sin desmayar. Él ya ganó la victoria y esa es nuestra paz. Tenemos al frente de nosotros a alguien que ya vino a luchar igual que nosotros, que ya vino a ser despreciado, que ya recibió el desprecio de las demás personas, la humillación, el egoísmo, el enojo y muchas otras cosas que también nosotros recibimos, pero ya Él vino a recibirlo y ganó la batalla, ¿cierto? La ganó sin pecado, la ganó sin fallar. Entonces tenemos el más grande ejemplo frente a nosotros, las más grandes huellas que deberíamos de seguir frente a nosotros, sabiendo que si las seguimos a Él, no vamos a fallar. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontan aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Dios siempre estará contigo, aunque te fallen o se alejen las personas que más amas. Puedes acudir a Dios. Él te espera con los brazos abiertos y anhela recibirte y darte su consuelo. No dudes en acercarte a tu Padre Celestial. Dice Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos, ¿cierto? Como les dije al principio, los humanos podemos fallar. Los humanos a veces cometemos muchos errores, a veces no, siempre cometemos muchos errores. Mas el Señor, a pesar de que las personas terrenales lo pueden abandonar a usted, el Señor no lo va a abandonar. Muchas veces los que nos alejamos somos nosotros mismos y por ende recibimos las consecuencias, ¿cierto?
Mas sin embargo, el Señor siempre está como un Padre amoroso, esperándonos con sus brazos abiertos, al igual que el Hijo pródigo, ¿cierto? En este caso, nosotros seríamos el Hijo pródigo y el Señor sería el Padre amoroso que está esperando que nosotros volvamos a Él. Aquel que ama la palabra de Dios y la pone en práctica vive en obediencia y dentro de la voluntad de Dios. Su fortaleza y su prosperidad vienen de esa relación intensa y constante con Dios. ¿Cómo no va a recibir bendición quien busca la presencia de Dios y vive dentro de sus preceptos? Deleítate en la palabra del Señor en todo momento, obedécela y verás cómo tu vida prosperará. ¿Ustedes creen que si nosotros empezamos a seguir la voluntad de Dios, nuestra vida va a prosperar? ¿Ustedes creen que si ustedes empiezan a seguir la voluntad de Dios, el Señor les va a traer más tentaciones a su vida? Recuerden que las tentaciones no las pone Dios, ¿verdad? Las tentaciones las pone el maligno o el diablo, ¿cierto? Muchas veces nosotros confundimos las tentaciones con las pruebas. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. La prueba es la que fortalece su fe. La tentación es lo que su carne desea, ¿cierto? Entonces, si seguimos la palabra del Señor y su voluntad, Él nos va a fortalecer para que en el momento en que se presente alguna tentación no caigamos. Dios nos da un nuevo comienzo cuando nos acercamos a Él, con corazón arrepentido, y le pedimos perdón por las cosas malas que hemos hecho. Él promete perdonarnos todos nuestros errores pasados y ayudarnos a cambiar. Con Él podemos comenzar una vida nueva con Jesús como Salvador y nuestro Señor. Entonces, ¿ustedes creen que ustedes pueden tener una nueva vida en Cristo? Sí. ¿Y cuántos de ustedes quieren arrebatar esa vida? Ok, entonces empecemos a actuar conforme a esto. Recuerden que nosotros como humanos actuamos en razón a lo que tenemos de primer lugar en nuestro corazón. Si la comida es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, desde que nos levantamos, lo primero que vamos a pensar es en qué tengo que hacer para comer, ¿cierto? Si el dinero es el que está de primer lugar en su corazón, nos levantamos desde la primera hora que nos levantamos, estamos pensando en cómo generar más dinero, ¿cierto? Mas sin embargo, cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted se levanta y lo primero que piensa es cómo puedo seguir la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, tratemos de que el Señor sea quien esté de primer lugar en nuestro corazón y empezamos a seguir su voluntad. Como ustedes saben, el Señor es compasivo, ¿cierto? El Señor tiene compasión con nosotros. Por ende, por eso nos perdona, por su gracia. Muchas veces no lo merecemos, mas el Señor, por su compasión, nos ofrece su perdón. La compasión de nuestro Dios es más grande que la de cualquier padre o madre terrenal. Él no solo elige olvidar nuestras transgresiones y pecados cuando nos arrepentimos, sino que siempre nos trata con amor inmenso. Nada de lo que hayamos hecho empaña su amor. Él recuerda nuestra humanidad, es paciente y compasivo con nosotros, y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a andar por el mejor camino. El que ustedes duerman en la calle, el que ustedes hayan consumido, el que ustedes hayan cometido cualquier error que ustedes quieran poner de excusa en los caminos del Señor, no significa que el Señor lo va a dejar de amar. Si el Señor le dijo que lo iba a amar por siempre, es porque lo va a amar por siempre, sin importar el error que usted haya cometido. Recuerden que para el Señor una murmura o un robo pesan lo mismo, ambos son pecados, ¿cierto? Entonces, el Señor no le está preguntando qué fue lo que usted hizo mal. ¿Ah? El Señor no le está preguntando eso. El Señor lo que quiere es que usted se arrepienta y vuelva a Él. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso su amor no se empaña por cómo nosotros seamos. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque yo no ando bien con Dios, ando en la calle y ando fumando o ando tomando. Pero el Señor no le está preguntando eso. El Señor lo que quiere es entrar a su corazón a trabajar en Él. Y si usted pone excusas, ¿cómo va a entrar el Señor a trabajar en su corazón? El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmo 32:8. Dios te conoce mejor que nadie, te ama más que a nadie y quiere lo mejor para ti.
Confía en su dirección para tu vida. Él te llevará siempre por el buen camino. Te dará los mejores consejos, los que te acercan siempre a Él y a su voluntad para ti. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se van a cumplir. Si el Señor le prometió una nueva vida, es porque ustedes tienen una nueva vida por delante, pero tienen que empezar a trabajar en ella, tienen que empezar a arrebatarla. Si el Señor le prometió amor, todos los días recibe amor, incluso cuando usted no lo quiera ver, porque muchas veces nos queremos hacer los ciegos y nos tapamos los ojos para no ver el amor de Dios, pero con solo el hecho de habernos levantado, ya estamos recibiendo de su amor. Y no solo de su amor, también de su misericordia, y no solo de su misericordia, también de su gracia. Entonces, todos los días recibimos la bendición del Señor, incluso cuando no queramos verla, incluso cuando pensamos que no está con nosotros, pero siempre está con nosotros, siempre está bendiciéndonos, siempre está llenando nuestra vida, incluso a los que no creen en Él. Entonces, el Señor, como se los dije, vino al mundo y venció la misma batalla que nosotros llevamos. Tal vez incluso hasta peor, porque en esos tiempos eran más difíciles. Mas sin embargo, el Señor logró vencer esa gran batalla. Y el día de hoy está a su lado para pelear esa batalla con usted nuevamente. Y téngalo por seguro que si usted está del lado del Señor, si está bien agarrado de su mano, esa batalla va a ser insignificante. Esa batalla ya está ganada. Porque recuerden que no se trata de cuántos soldados haya a su alrededor, se trata de quién esté a su lado. Si usted tiene al Señor de su lado, no importa cuántos soldados tenga esa batalla, porque ustedes van a lograr ganar esa batalla, porque tienen a un Dios más grande que cualquier problema. Pero tenemos que aprender a seguir la voluntad del Señor. Recuerden que tenemos muchas promesas de parte del Señor, pero tenemos que arrebatarlas. Y muchas veces las vemos, pero no las arrebatamos, al igual que las oportunidades, ¿cierto? Muchas veces vemos las oportunidades y las dejamos pasar pensando en que no son buenas para nosotros. Pero antes de tomar una oportunidad, mejor pensemos qué es la voluntad del Señor en esta oportunidad que se me está presentando. Porque a como se les presentan oportunidades buenas, también se les pueden presentar oportunidades malas, ¿cierto? Hay gente que quiere ayudarlos a flaquear. El diablo es diablo, ¿verdad? Como dicen. Y probablemente usted esté en la calle, necesitado, con hambre, y se le acerque a alguien y le diga, mira, por allá hay una vuelta y nos vamos a ganar tanto. Ya eso es incluso hasta una tentación, porque por medio del dinero usted está actuando a ser cómplice de este acto. Mas sin embargo, si usted tiene a Dios de su lado, usted está consciente de lo que le están ofreciendo no es bueno para su vida, de que puede generar una consecuencia. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos. Yo tengo 23 años de conocer la palabra de Dios, pero el pasado mío, yo andaba pelo largo, arete y puñal y todo. Y a donde me predicaron hace 23 años, en el Parque a la Abuelita, Marcos Vega, que ahora es pastor, que tiene la iglesia, el pastor Ricardo Salazar aquí en Desamparado, se llama Vida Abundante. Pero él hace 23 años estaban predicando el CCA en el Parque a la Abuelita y ahí me pescó el Señor a mí, porque yo nunca busqué a Dios, Dios fue el que me buscó a mí. Y al menos vea, yo le digo así como hermanos en Cristo, que aquí el Señor nos ve lavados, limpios con su sangre preciosa. Y aunque nosotros, aunque en la situación que usted esté, usted siempre sigue siendo hijo de Dios. Porque el hijo pródigo, aunque se fue y anduvo en el mundo, el padre dice que él abría las manos así esperando ver su hijo. Y a mí, como le digo, yo estoy aquí por lo que Jesús hizo en esa cruz, que Él ya pagó por mí. Y cada vez que el enemigo se portó para afuera, que está la batalla, que yo ahora tuve una batalla que Víctor sabe, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino Efesios 6:10 dice, la armadura de Dios, mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el mismo demonio, que cuando hay pelea, ahí está el enemigo, porque Dios es un Dios de paz, no de pelea. Y al menos así humildemente que está aquí Víctor, ¿verdad, Víctor? Que yo estoy aquí y sigo los pasos de Cristo. Yo no soy perfecto, pero ya Jesús, en Cristo Jesús dice que las cosas viejas pasaron, son nuevas en Él. Y ahora ese muchacho me dijo, ¿verdad? Pues le cuento eso, me dice, pues yo le estoy hablando a ellos de que esta Biblia es de inglés y que yo quiero aprender inglés, ¿verdad?
Y él me dijo así, yo oí la voz del otro, donde me dice, ¿usted es digno de andar esa palabra? Yo no soy digno, pero Jesús me hizo digno por esa sangre que derramó en esa cruz. Y entonces Amén. yo, como le digo, llamé a Víctor no porque tuviera miedo, sino porque yo sé que Dios le da autoridad aquí. Este es un lugar, casa de Dios, que aquí fue Dios donde puso un lugar donde a usted se le da toda, vea, se le da la palabra, se le da oración y se le da los peces y los panes que es la comida de Dios. Pero lo más importante, vea, Randy, ya para cortar, de que yo amo, como le digo, yo estoy aquí por la misericordia de Dios, no porque tenga 28 años de estar en los caminos. Yo siempre he visto la cruz, porque la cruz me enseña de que a Jesús, el Hijo de Dios, sufrió a mí y esa sangre que derramó es porque yo soy hijo de Dios. Y usted, cuando el enemigo se porta para afuera, le quiere hablar de que usted no es hijo de Dios, esa sangre usted tiene que decir: Jesús pagó su sangre por mí. Y en la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y creen en su nombre les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y cada vez que usted venga, que el enemigo le ponga que usted no vale nada, ya Jesús pagó y esa sangre nos limpia todos los días de todo pecado. Y yo le cuento eso, se lo digo así a mi amigo Víctor, ¿verdad? De que usted es hijo de Dios y el mismo Espíritu Santo, que fuimos sellados, y por eso ustedes les dan palabrita a ellos y también a mí, porque en la Biblia dice en Romanos 10:17, dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Jesús le dijo a los discípulos: conoceréis la verdad y la verdad me hace libre. Y yo le doy esa palabrita porque, así como mi amigo Víctor, le cuento eso, ¿verdad? Que siempre van a haber batallas, pero recuerde que Jesucristo ya venció por usted. Y Recordemos, somos hijos de Dios. muchachos, recordemos que el Señor no vino a juzgarnos a nosotros cuando estuvo en la tierra, ¿cierto? El Señor dijo que el que estuviera libre de pecado que tirara la primera piedra. Y el Señor no lo hizo. El Señor no juzgó a nadie, no tiró la piedra. Al contrario, tuvo misericordia. Nosotros también tenemos que tener la misericordia que el Señor tuvo con nosotros, con los demás. Recuerden que el Señor no vino a ver qué error usted cometió, vino a perdonarlo por su amor. Entonces, así como Él se entregó en la cruz por todos nosotros, por nuestros pecados, por nuestros errores que ya cometimos, todos hemos sido limpiados siempre y cuando creamos en Él. Entonces, ¿creen ustedes en Dios o no? Entonces, si creemos en Dios, empecemos a actuar conforme a su voluntad y demostremos el carácter de Dios a través de nosotros. Ese sería el devocional mío para ustedes el día de hoy. Y si gustan, repasamos el versículo de la semana, ¿les parece?